El último siglo ha sido de pruebas para la humanidad, y esas pruebas parecen agudizarse. Pero la Santísima Virgen ha dicho en el inicio de las apariciones de Medjugorje: tengo un plan para la salvación de la humanidad, en nombre de su Hijo, naturalmente. Y ese plan lo ha repetido en todas las apariciones a distintos videntes en el último siglo. En este video te voy a contar cuál es ese plan de la Santísima Virgen que tiene para salvarnos y cómo se está desarrollando en medio de las tribulaciones que avanzan. La Santísima Madre advirtió en Fátima que si la humanidad no cambiaba sus formas de vida y se convertía, empeoraría la crisis que ya había comenzado. Los tres papas anteriores, Pío IX, León XIII y Pío X, estaban muy preocupados por la situación del mundo y habían advertido de los errores que se estaban difundiendo y de las operaciones del enemigo en el mundo y en la Iglesia. A fines del siglo XIX, el mundo había visto el nacimiento del modernismo, que creó la crisis de las certezas y generó la declaración de Nietzsche: Dios está muerto. Este movimiento condujo inevitablemente al modernismo teológico, que fue condenado como herético por Pío X, pero logró introducirse sigilosamente en la Iglesia, cuestionando solapadamente desde la revelación misma hasta los dogmas y los sacramentos, y fue avanzando progresivamente hacia una teología cada vez más protestante y secularizada, que contribuyó a quitarle visibilidad a Dios en el mundo y a hacer de él un lugar menos pacífico. Recordemos que las apariciones de Fátima ocurrieron en medio de la tribulación de la Primera Guerra Mundial. Fueron en 1917 y allí se le dijo a la hermana Lucía que Rusia difundiría sus errores en todo el mundo y que si los humanos no se convertían, iba a venir un castigo mucho mayor. Habló de una Segunda Guerra Mundial. Ese año los bolcheviques tomaron el poder en Rusia, y un año después sobrevino la gripe española que mató más de 50 millones de personas, entre ellos los dos videntes más pequeños de Fátima, los hermanos Marto. Y luego llegó la profetizada Aurora de 1938, donde la hermana Lucía sabía que el estallido de la Segunda Guerra Mundial venía de inmediato, y estalló en 1939. De lo cual el mundo salió con 40 años de la Guerra Fría, y entre medio vino a la Iglesia el Concilio Vaticano II en 1962, que legitimó la expansión del modernismo a nivel de las parroquias y de los seminarios posteriormente, y no por sus textos, sino por el espíritu que creó. Y con la caída del muro de Berlín en 1989, el mundo comenzó a ser testigo del nacimiento del nuevo orden mundial, heredero del modernismo y de los errores esparcidos por Rusia, o sea, el ateísmo y un gobierno autoritario centralizado. Este nuevo orden mundial trajo consigo un proceso de globalización que ha descartado la ley natural, ha lanzado una reingeniería moral para quitarle los valores cristianos a la moral mundial, y sus agentes están operando directamente en las tribulaciones que tenemos. Y nuevamente papas como Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI no fueron escuchados, alertando que la humanidad había separado la libertad de la responsabilidad, que se había vuelto complaciente gracias a los avances tecnológicos y a las nuevas ideas del humanismo sin Dios. Y es en ese tiempo de posguerra en que las apariciones de la Santísima Virgen se multiplicaron por todo el mundo, encontrando a una Iglesia católica mucho más dura para entablar un diálogo con ellas, porque el modernismo había permeado fuertemente sus estructuras. Las apariciones más famosas de este periodo fueron la de Garabandal, un año después de comenzado el Concilio Vaticano II, las apariciones de Akita en Japón en 1973 y las apariciones de Medjugorje que comenzaron en 1981. En todas ellas, y en las decenas de apariciones que no estamos mencionando, el llamado de la Santísima Virgen ha sido hacia la conversión. Llama a la oración y al ayuno para convertir a los pecadores
y evitar mayores males en el mundo. Esto es parte de su plan que hará reflexionar al hombre y que se desplegará en medio de tribulaciones crecientes. Los científicos han hablado insistentemente de la tribulación del cambio climático que está afectando a la vida en la Tierra. Algunos dicen que es la madre tierra que se revela ante el destrato de los seres humanos, sin considerar que esas cosas suceden porque Dios las permite. Y no ha habido una voz potente que diga, un momentito, ¿no será que estas cosas Dios las deja pasar porque también son advertencias de que no estamos haciendo caso al llamado de la Santísima Virgen en sus apariciones, que piden la conversión de la humanidad? ¿Y no será que Dios aprovecha estas tribulaciones creadas por el maligno para que pensemos en nuestra pequeñez y pongamos rumbo hacia Él? Fijémonos en los mensajes de los videntes reconocidos para ver si hay algún indicio del plan de la Virgen. En primer lugar, tenemos que la Virgen María le dijo a la vidente Mirjana Dragisevich que ya no recibiría el mensaje del día 2 de cada mes. Y esto sucede 33 años después que habían comenzado esos mensajes. Y es llamativo porque además ella es el rostro emblemático de las apariciones de Medjugorje y la encargada de avisar al mundo 3 días antes que el cielo realice el milagro profetizado. Lo que nos deja a todos pensando, ¿qué debemos esperar? ¿Qué pasará después de esto? ¿Vendrá el aviso? Y un día después del último mensaje dado a Mirjana, en el que la Virgen repitió 9 veces la palabra amor, la vidente Conchita González de Garabandal, de más de 70 años, rompió el silencio después de 5 décadas y ha dicho públicamente, Dios nos está separando de los valores de este mundo. En el silencio de la iglesia o en nuestra casa, ahora podemos hacer un examen de conciencia para poder limpiar lo que nos impide escuchar claramente la voz de Dios. Con sinceridad, podemos pedirle a Dios que nos diga qué quiere de nosotros hoy y continuar haciéndolo todos los días. Y pasar el mayor tiempo posible con Dios en la iglesia o en algún lugar de su hogar o donde encuentre el silencio. Él es todo lo que necesitamos. Su mensaje es que tratemos de escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas, confiar en Él y convertirnos. Y este plan funciona en medio de la tribulación, porque en el aislamiento tenemos mejor oportunidad de encontrarnos con el silencio y con nuestra pequeñez. Y unos pocos meses antes, precisamente el 6 de octubre del año 2019, la hermana Agnes Asagawa, la vidente de Akita, recibió un mensaje de su ángel después de 5 décadas de silencio. Le dijo, ponte cenizas y reza un rosario de arrepentimiento todos los días. Debes volverte como un niño y hacer sacrificios todos los días. El plan es arrepentirse de los pecados, hacer penitencia y sacrificios y buscar la pequeñez nuevamente. Y en el último mensaje del 25 de marzo del 2020 a la vidente de Medjugorje, Marija Pavlovic, Nuestra Señora le dijo, he estado con ustedes todos estos años para conducirlos por el camino de la salvación. Regresen a mi hijo, regresen a la oración y al ayuno. Permitan que Dios les hable a su corazón, porque Satanás reina y quiere destruir sus vidas y la tierra por la que caminan. Sean valientes y decídanse por la santidad. Verán la conversión de sus corazones y en sus familias. La oración será escuchada. Dios atenderá sus súplicas y les dará paz. Su mensaje es oración, ayuno y conversión como siempre. Y nos da 2 informaciones importantes. Primero, que Satanás está detrás de estas tribulaciones que nuestro Señor está dejando pasar. Sus agentes las están provocando. Y no solo quiere destruir la vida de los seres humanos, sino el entorno físico y social de la tierra. Y segundo, que en el agravamiento de los eventos debemos hablar con Dios, que tengamos confianza, que Dios atenderá nuestras súplicas y nos dará paz. Y debemos pedir que terminen estas fuertes tribulaciones. De modo que las tribulaciones creadas por el enemigo son malas y dolorosas, pero están suscitando también un entorno físico y espiritual que favorece el encuentro con Dios.
y por ahí se cuela el plan de la Santísima Virgen María para nuestra salvación. Y ahora me gustaría preguntarte qué otras señales del plan de Dios para salvación de la humanidad se están produciendo en medio de estas tribulaciones. En Foro de la Virgen María hemos publicado varios videos y artículos sobre este tema y sus links están en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos porque es muy esclarecedor.